El último sobreviviente de la humanidad perdió la batalla, pero los dioses le dieron una segunda oportunidad de volver 10 años en el tiempo para que pudieran ver el espectáculo otra vez, ya que usaban a los humanos como entretenimiento, y por eso se van a arrepentir. Él regresa jurando despedazar a todos en este maldito espectáculo llamado la maldita reencarnación de la batalla contra los dioses. La historia comienza con todo destruido mientras el tipo del cuerno usaba su espada contra el protagonista. Él estaba en el suelo porque el mundo había llegado a su fin. Un año después de haber perdido la guerra contra los demonios, la mayoría de los humanos desaparecieron y los sobrevivientes fueron capturados y usados como conejillos de indias. Zephyr, como el último sobreviviente de la existencia, continuó esta batalla solo contra el rey demonio. Tártaro percibió el sufrimiento y, con cierto desdén, lanzó un hechizo mágico para capturarlo. Dijo que le había concedido un poco más de vida para que pudieran conversar. Entonces comenzó a acercarse, observando que, entre todos los humanos, ese había sido su único problema. Decía que su persistencia era extraordinaria. Afirmó que solo los tontos seguían luchando en una batalla perdida, pero también declaró que aquellos que se rendían de inmediato por miedo no eran sabios, sino simplemente débiles. Ante eso, hizo una propuesta: quería que se uniera a él, porque juntos conquistarían otros mundos. Zephyr preguntó si realmente hablaba en serio. Tártaro lo confirmó, diciendo que, por supuesto, la propuesta no era mala. Mientras tanto, Zephyr reflexionaba. Sabía que su cuerpo había sido completamente destruido en la última batalla. Aún así, Tártaro le ofrecía una segunda oportunidad, lo que le parecía sospechoso. Desconfiado, se dio cuenta de que no era una invitación, sino una provocación cruel. Quería verlo suplicar y ser humillado. Mientras Tártaro extendía la mano, Zephyr recordó las palabras de ella, de cómo lo reprendía por ser tan agresivo. Ella le había lanzado ese hechizo tonto. Al sostener la mano del enemigo, una inmensa explosión de energía de otra dimensión fue activada. Esa era su respuesta. Zephyr se levantó e insultó a Tártaro. En ese mismo instante, una poderosa explosión mágica ocurrió, destruyendo parte del Señor de los Demonios. Tártaro quedó en shock y gritó. Maldijo a Zephyr y preguntó cómo se atrevía a humillarlo de esa forma. Luego, lanzó un golpe brutal contra el cuerpo en llamas que desapareció. Mientras sus últimos pensamientos se disipaban, Zephyr creyó que su larga lucha había llegado a su fin. Sentía que había fracasado en vengar a sus seres queridos y en salvar a la humanidad, como todos esperaban que hiciera. Todo terminó en derrota. Sin embargo, de forma repentina, fue transportado a un lugar extraño. Al levantarse, notó que sus heridas habían desaparecido y su armadura parecía nueva. Miró alrededor, confundido. Vio una gran estatua frente a él y pensó que podría estar en un templo de algún dios. O tal vez era la vida después de la muerte. En ese momento, apareció una voz femenina diciendo que ese lugar no era el inframundo, sino el nivel más bajo del panteón, donde residían los dioses. Se dio la vuelta hacia la voz y vio el brillo de una puerta. Una mujer se acercaba mientras Zephyr, sorprendido, se daba cuenta de que no podía invocar su espada. Ella le pidió que no se alarmara y explicó que era una mensajera de los dioses llamada Mercedes, un ángel de élite. Dijo que él ya estaba muerto y que, normalmente, sería enviado directamente al inframundo. Sin embargo, debido a la insistencia de varios dioses, los 3 dioses supremos habían decidido enviarlo de vuelta en el tiempo. Ante la confusión, él preguntó qué quería decir con eso. Mercedes aclaró que sería enviado al pasado con todos sus recuerdos intactos, recibiendo así una oportunidad de cambiar el destino. Agregó, sin embargo, que solo la memoria sería preservada, su entrenamiento físico, maná y otras habilidades adquiridas no serían restauradas. Aún así, como él había sido el humano más poderoso del mundo, ella creía que sería capaz de recuperarlas rápidamente. Zephyr se preguntaba si estaba soñando o si aquella visión había sido inducida por Tártaro, o tal vez solo era una alucinación causada por la muerte inminente. Curioso, preguntó por qué le estaba concediendo una segunda oportunidad. Mercedes reconoció que era difícil de creer y se ofreció a darle una prueba. Él lo rechazó, prefiriendo confiar en ella, pero luego preguntó qué esperaba a cambio. Afirmó que nada en el mundo era gratis y pensaba que solo le estaba ofreciendo una nueva oportunidad porque quería algo. Si esa suposición era correcta, reflexionaba, entonces tenía sentido. Recordó el momento en que el dios de la destrucción invadió la tierra y comenzó la masacre. Las personas rezaban desesperadamente por ayuda, pero los dioses simplemente les dieron la espalda. Ignoraron todas las súplicas y ni siquiera aceptaban más ofrendas. Comentó cómo les quitaron el poder a los sacerdotes, que dependían de la energía divina para luchar. Sin la capacidad de curarse o defenderse, el ejército humano colapsó casi de inmediato. Los dioses habían decidido que ya no había nada que ganar en ese mundo y, por eso,
lo abandonaron. Observó que esos seres calculadores jamás darían algo gratis. Ella responde que sí y dice que dejará que los dioses hablen por sí mismos. Agrega que solo quieren ver algo un poco más entretenido. Él pregunta qué quiere decir. Ella explica que los dioses que lo observaban quedaron decepcionados al presenciar su muerte. Es extremadamente raro que un humano, ante una muerte segura, demuestre tanta fuerza de voluntad y resistencia. Hasta el final, los dioses quedaron profundamente impresionados con su capacidad de resistir al vasto ejército de demonios durante 5 largos años. Su lucha fue fascinante de ver. Continúa afirmando que muchos dioses sintieron tristeza al verlo partir del mundo tan pronto. Le pide que recuerde cómo parecía tener más suerte a medida que el final se acercaba. Ella explica que eso ocurrió porque los dioses decidieron ofrecerle apoyo, incluso pagando el precio kármico por ello. Lleno de ira, lanza un hechizo mágico contra ella y exige saber si eso es todo lo que les importa. Ella esquiva el ataque con facilidad. Él los acusa de tratar su lucha desesperada por la supervivencia solo como entretenimiento, como si todo su sufrimiento fuera solo para la diversión divina. Pregunta si eso es realmente lo que creen, si piensan que el propósito de los humanos es solo entretener a dioses aburridos. Ella usa su magia para atacarlo y lo obliga a arrodillarse. Advierte que debería mostrar respeto, ya que los dioses están observando. Inclinándose cerca de él, afirma que ha entendido mal y necesita ser corregido. Él es el único humano que los dioses encontraron interesante. Nunca les importó una especie común y aburrida como los humanos. Ella agarra su rostro y enfatiza que, si quiere algo de los dioses, ya sea para él o para toda su especie, necesita demostrar que es digno de su tiempo. Nada en el mundo es gratis. Agrega que hubo otro que defendió con firmeza su resurrección, pero por un motivo diferente. Mientras tanto, Tártaro ataca a los ángeles, alegando estar cansado de esperar. Exige ver al responsable de inmediato. Un ángel intenta intervenir, suplicando que espere, pues su solicitud aún está siendo procesada. Tártaro lo interrumpe, ordenando que se calle. Afirma que ha conquistado 10 mundos y es imposible que un simple humano le haya causado daño. Exige que el registro de ese evento sea borrado y que Zephyr desaparezca de inmediato. Dice que no le importa el karma que tenga que pagar por eso. Mercedes muestra todo a Zephyr a través de un espejo mágico mientras él observa, intrigado, lo que Tártaro está haciendo. Ella explica que Tártaro es el dios de la destrucción y ya ha aniquilado 10 mundos, incluido el suyo. Su objetivo es destruir la mayor cantidad de mundos posible. Nunca perdió una pelea. Nunca fue herido por nadie, hasta ahora. Su historial perfecto fue quebrado. Ella pregunta si tiene idea del golpe que eso representó para el orgullo de Tártaro. Zephyr piensa si por eso Tártaro quiere traerlo de vuelta. Mercedes lo confirma. Desea enfrentarlo nuevamente para restaurar su puntuación perfecta. Ella pregunta qué piensa Zephyr sobre eso. Él responde preguntando si está bromeando, porque, si Tártaro tiene tantas ganas de morir, lo matará con gusto. Ella entonces informa que iniciará el proceso para enviarlo de vuelta. Será enviado a un momento aleatorio en el pasado, pero tendrá la oportunidad de reunir toda la fuerza que necesite. Además, los dioses que lo apoyan le concederán algunas ventajas como regalo, que podrán ser desbloqueadas tan pronto como regrese. Zephyr piensa que no le gusta recibir regalos de esos dioses asquerosos, pero una oportunidad es una oportunidad. Esa es su chance de vengarse, no solo de Tártaro, sino de todos los dioses que trataron a los humanos como basura inútil. Mercedes menciona que la coordinación ya fue definida y solo falta la aprobación final de los dioses para interferir en el espacio-tiempo. Concluye deseándole buena suerte y espera que haga un buen espectáculo para ellos. Entonces, lo envía de vuelta. Después de un tiempo, Zephyr abre los ojos y ve personas reunidas a su alrededor. Alguien comenta que no está respirando. Otro se preocupa, diciendo que ahora están en problemas. Una tercera persona pide que se callen y grita para que Zephyr despierte. Le echan agua en la cabeza y Zephyr abre los ojos. Otra persona confirma que abrió los ojos y tranquiliza a los demás, diciendo que sabía que no estaba muerto. Zephyr se pregunta quiénes son esas personas. Le parecen familiares. Ve un tatuaje y, de repente, empieza a reír. Alguien comenta que se está riendo. Zephyr se da cuenta de que fue enviado 10 años atrás, cuando tenía 20 años, y era un esclavo en un templo. Un hombre barbudo se acerca, preguntando qué está pasando ahí. Un hombre de cabello amarillo responde que no es nada. El barbudo declara que el descanso terminó y ordena que todos vuelvan al trabajo. Advierte a Zephyr que, si hace algo así de nuevo,
estará muerto. Zephyr responde con desdén. El hombre de cabello amarillo pregunta qué acaba de decir. Un hombre de cabello castaño interviene y sugiere que sigan adelante. Zephyr piensa que no tiene tiempo para perder con esos tipos. Un niño pequeño le agradece a Zephyr por protegerlo. Zephyr se pregunta quién es el niño. Han pasado 10 años, y ha olvidado muchos detalles. Se da cuenta de que será molesto acostumbrarse a todo eso de nuevo. Decide seguir adelante, pero hace una pausa para considerar sus opciones. Recuerda que necesita desbloquear las ventajas para usarlas cuando quiera. Cree que eso fue lo que le dijo Mercedes. Entonces, se da la vuelta y ve al niño yéndose en dirección opuesta. Se concentra y se dice a sí mismo que desbloquee las ventajas. Un poder mágico lo envuelve. Se sorprende al ver las ventajas y piensa que no puede creer lo que le dieron. Después de un tiempo, un hombre de cabello amarillo comenta que el novato es realmente impresionante. El hombre de gorra gris está de acuerdo, observando que es un buen trabajador, y se pregunta si ya ha tenido experiencia en minas antes. Ambos quedan impactados al ver a Zephyr cavar tan rápido. Otra persona también comenta sobre su velocidad, mientras el hombre de cabello amarillo expresa su deseo de tenerlo en su equipo, quejándose de que, por su culpa, los demás ya no pueden relajarse. Zephyr piensa para sí mismo si eso realmente está pasando, pues aún no puede creerlo. La escena retrocede un poco en el tiempo, al momento en que Zephyr decide desbloquear sus ventajas. Se ve abrumado por una avalancha de información. Confundido, pregunta en voz alta qué es todo eso, mientras observa habilidades de nivel súper alto e ítems mostrados en varias ventanas de estado. Se da cuenta de que nunca había tenido algunas de esas habilidades antes y se asombra con lo que le fue concedido. El jefe del equipo de minería llega y lo llama, recordándole a Zephyr que debe volver al trabajo. Le pregunta si cree que va a ser blando con él solo porque es su primer día. Al verlo, Zephyr lo reconoce como el jefe del equipo de minería. Murmura que es un idiota perezoso que nunca escucha, ni siquiera cuando se intenta hablar con amabilidad. El hombre levanta el látigo, diciendo que eso le enseñará. Zephyr, por reflejo, toma el látigo con la mano, sorprendiéndose a sí mismo. Se pregunta cómo fue capaz de hacer eso, pero enseguida se inclina y se disculpa, diciendo que volverá al trabajo. El jefe del equipo, atónito, se retira. Zephyr mira su mano, sorprendido por haber tomado el látigo sin un solo rasguño, confiando en su experiencia en combate. La ventana del sistema muestra la ventaja muro de hierro, que aumenta significativamente su durabilidad. Puede cancelar cualquier daño menor y no se cansa fácilmente. Zephyr se da cuenta de que realmente no siente fatiga y puede seguir trabajando todo el día. Concluye que, aunque un poco complicada de activar, esa habilidad puede ser extremadamente útil. No es una mala primera ventaja, piensa. La escena vuelve al presente. Zephyr considera que recibió un total de 9 ventajas. Si combina eso con lo que sabe sobre el futuro, estará de vuelta a su antiguo yo en poco tiempo. Alguien calcula su rendimiento en la minería y queda impactado con los resultados, felicitándolo. Después de un tiempo, todos los esclavos se alinean. Una persona anuncia el fin del conteo del día y revela la clasificación. El equipo F está en primer lugar. El chico Bo exclama, dulce. Zephyr se da cuenta de que no sabía que el chico estaba en el mismo equipo que él. El locutor continúa. El equipo B quedó en segundo lugar y el equipo H en tercero. Los demás son ignorados y el equipo E queda en último lugar. El jefe de minería anuncia que, según la política, la comida y los suministros del equipo que quedó último serán redistribuidos entre los 3 primeros. Ordena que todos empiecen a rezar a la gran diosa del área de la luz. Los esclavos oran. Todopoderosa del área, redímenos con tu luz eterna. Zephyr recuerda el templo de Ara, diosa de la luz y la mayor fuerza religiosa y financiera del mundo. Un esclavo cercano dice que está exhausto y que solo quiere dormir. Zephyr piensa que muchos allí perdieron sus hogares por culpa de monstruos o eran aventureros como él. Tras ser acogidos por el templo, terminaron como esclavos por no poder pagar las exorbitantes facturas médicas. Mientras tenga la marca de esclavo en su cuerpo, estará atrapado allí. Si intenta salir sin permiso, su corazón se detendrá y morirá instantáneamente. Zephyr decide que va a pagar sus deudas y comprar su libertad lo antes posible. Así podrá avanzar a la siguiente etapa de su plan, enfrentar al Tártaro. Está decidido a no ser derrotado tan fácilmente esta vez y a vengarse por todo lo que Tártaro hizo. Al recordar su vida pasada, jura que, esta vez, protegerá lo que no pudo antes. Después de un tiempo,
la sacerdotisa Anna Primrose anuncia que, si alguien necesita algo de la tienda o desea una consulta, debe acercarse. Una persona pide una cerveza, otra pide 2 papas asadas. El comerciante informa que un vaso de cerveza cuesta 80 monedas de plata. Zephyr piensa que, incluso después de tantos años, aún no se ha acostumbrado a los precios absurdos de ese lugar. El niño se le acerca y le pregunta si puede comprarle una bebida. Zephyr pregunta si tiene dinero. El niño responde que acaba de conseguir un poco, pero que no puede comprar nada caro. Agradece a Zephyr por haberlo salvado antes. Agrega que, gracias a él, el equipo quedó en primer lugar. Explica que todos en el equipo son débiles y generalmente quedan en último lugar. Esa fue casi la primera vez que lograron algo de dinero. Zephyr entiende ahora por qué estaban persiguiendo al niño. Si al menos una persona del equipo se enferma y no puede trabajar, la producción cae, y la clasificación del equipo enemigo sube automáticamente. Pregunta si el niño está bromeando, insistiendo en que no puede dejar que un niño pague por él. El niño se disculpa, diciendo que no quiso ofenderlo. Piensa para sí mismo que el niño debió intervenir antes porque esos tipos eran una molestia. Le dice al niño que no se acerque, porque solo lo estorbará, y se aleja. El comerciante lo saluda y le pregunta qué puede conseguirle. Pregunta si hay agua de recuperación disponible. El comerciante comenta que nunca lo ha visto por allí antes y pregunta si es nuevo y si tiene dinero. Explica que el agua cuesta 1 moneda de oro por vaso y 4 por botella, sugiriendo que habría sido mejor esperar hasta estar realmente herido. Coloca una moneda sobre la mesa y afirma que ganó 5 de oro, decidiendo hacer un préstamo para cubrir el resto. Pide el papeleo, observando que el lugar también ofrece crédito. El comerciante sella los documentos. El niño se acerca y pregunta si se ha vuelto loco, queriendo saber si tiene idea de lo aterrador que es asumir más deudas. Explica que, de un salario diario de 2 monedas, ya pierden una solo para pagar lo que deben. Sin ingresos, terminan en números rojos en poco tiempo. Le pide al pequeño que se calle y simplemente beba el agua de recuperación. El niño insiste, recordando que los intereses sobre préstamos extras son altísimos. Con desdén, suelta un da igual, afirmando que va a pagar todo de vuelta. Pregunta qué quiso decir el otro con eso. Sabe que el agua de recuperación es popular entre los fieles del templo porque regenera un poco de resistencia. Pero lo que pocos saben es que, si se ingiere en grandes cantidades, puede aumentar bastante el maná. Considera que sería necesario consumir más de 10 botellas de una vez para obtener un pequeño impulso, así que normalmente no vale la pena. Sin embargo, con la ventaja que posee ahora, el efecto se equipara al de cualquier poción. La ventana del sistema le alerta. La segunda ventaja adquirida es la habilidad secreta de Hermes, que aumenta en un 500% la eficacia de todas las pociones. Reflexiona que ganar dinero solo en las minas es prácticamente imposible, ya que no hay bonificaciones por esfuerzo extra. Después de terminar la bebida, comienza a ejercitarse y se pregunta cuál será su próximo paso. Algún tiempo después, el jefe del equipo de minería aparece y pregunta qué está pasando, sugiriendo que puede haber oído un monstruo en las profundidades de la mina. Se pone delante del hombre y confirma que realmente escuchó algo. Sugiere informar al equipo de caza y se ofrece a guiarlos hasta el lugar de donde provino el sonido. Concluye que las mazmorras son el verdadero lugar donde está el dinero. Reflexionaba sobre el hecho de que los monstruos surgían debido a una distorsión del maná. La mayoría de estas criaturas demostraban hostilidad hacia los humanos, lo que provocaba serios trastornos a la población a lo largo de los años. A pesar de ello, también ofrecían ciertas oportunidades, como las piedras de maná, formadas dentro de sus cuerpos, huesos o pieles, que podían utilizarse como materia prima para fabricar objetos. Con el tiempo, las personas comenzaron a ver a los monstruos como recursos valiosos. Las capas de monstruos o mazmorras pasaron a ser vistas como cofres de tesoro peligrosos. Eventualmente, apareció un equipo de caza especializado. Él los veía como una división formada por esclavos cuidadosamente seleccionados, elegidos por sus habilidades de combate. Debido a los riesgos que enfrentaban al lidiar con monstruos, este equipo recibía un salario base elevado, además de bonificaciones según su desempeño. Empezaba a preguntarse por qué, siendo un aventurero de profesión, había sido asignado a trabajar en las minas. Creía que debía haber alguna razón oculta detrás de eso. Algún tiempo después, el tendero interrumpió sus pensamientos preguntando si estaba prestando atención. El comerciante explicó que no podía prestarle más dinero. Zephyr preguntó si había excedido el límite diario. El tendero aclaró que el valor máximo permitido ya le había sido concedido en ese periodo. Zephyr consideró que la situación no le favorecía y concluyó que, si quería más recursos,
tendría que robar. La sacerdotisa Anna Primrose se acercó y sugirió que podría conseguir más dinero si aceptaba vender algunos de sus órganos. Explicó que el templo realizaba investigaciones con órganos frescos y estaba dispuesto a comprarlos. Zephyr pidió revisar la documentación. Anna le entregó los papeles y mencionó que debía agendar la operación para la semana siguiente. Afirmó que, si él pagaba la deuda antes del procedimiento, podría cancelarlo. También garantizó que el templo no actuaba como un prestamista usurero. El tendero entonces preguntó si Zephyr se había vuelto loco al considerar vender sus propios órganos. Zephyr insistió en que quería más botellas de agua de recuperación. El comerciante accedió a su pedido, observando que, si eso era lo que Zephyr quería, era problema suyo, no de los demás. Comentó luego que era un completo bicho raro, o tal vez solo un tipo duro. El tendero reflexionó para sí mismo que un hombre más estaba a punto de ser llevado al laboratorio. Zephyr, tras recibir las botellas, consumió todo el contenido y concluyó que había cumplido con los requisitos necesarios. Poco después, un miembro del equipo de caza llamado Boat se acercó y preguntó si él era Zephyr, el responsable de guiarlos hasta el monstruo. Zephyr entendió que era el momento correcto y confirmó su identidad. Boat se presentó como el jefe de la unidad Recon, acompañado por Dale y Marco. Zephyr comentó que no poseía visión nocturna, pero podía usar detección de maná. Agregó que era un gusto conocerlos. Reflexionó que, aunque la visión nocturna permitía ver en la oscuridad, la detección de maná extendía una red sensorial que ampliaba su percepción. Creía que esas habilidades eran absolutamente esenciales para infiltrarse en mazmorras oscuras sin atraer la atención de los monstruos. Goat pensó que eso lo libraría de comprar una poción de visión nocturna. Sugirió que, si Zephyr estaba listo, podían partir de inmediato. Marco entregó algunos objetos a Zephyr y le indicó que los cargara y los acompañara. Dale comentó que era interesante ver a un minero utilizando maná y preguntó si Zephyr los lideraría en la mazmorra. Goat lo interrumpió con una orden seca de que guardara silencio. Zephyr decidió observarlos con atención. Dos de ellos le eran desconocidos, pero reconoció a uno que había sido transferido al equipo de caza hace aproximadamente un mes después de limpiar esa mazmorra. Concluyó que eso significaba que dos de los presentes probablemente morirían en esa misión, y comenzó a considerar cómo podía usar esa situación a su favor. Más tarde, llegaron a la entrada de la mazmorra, donde encontraron a un chico saludando. El chico extendió las manos y ató un hilo en el brazo de Zephyr, explicando que se trataba de una pulsera mágica. Informó que, si algo le sucedía a los miembros, la pulsera correspondiente en el brazo de Zephyr se rompería, permitiendo pedir refuerzos a la base principal. Sin embargo, como esa era solo una misión de reconocimiento, todo debía salir bien si eran cuidadosos. Deseó buena suerte al grupo, que entonces ingresó a la mazmorra. Con el tiempo, dos monstruos aparecieron dentro de la cueva, sosteniendo antorchas de madera. Al oír caer una piedra, se distrajeron. Aprovechando la oportunidad, Goat y Dale los sorprendieron por detrás y los eliminaron. Zephyr reflexionó que la función de la unidad de reconocimiento era investigar la presencia de monstruos y reunir información sobre la mazmorra. Con base en esos datos, se movilizaba una unidad de ataque para exterminar a las criaturas con poder de fuego. Normalmente, ese era el procedimiento estándar. Goat comentó que esos dos monstruos parecían simples rezagados. Dijo que su hábitat se encontraba al otro lado de la entrada de la mina y que el equipo de caza de NB ya había informado de ese hecho la semana anterior. Dale añadió que los sobrevivientes del ataque probablemente se escondían en esa área. Zephyr recordó que el equipo Recon también estaba compuesto por cazadores habilidosos. Goat llamó a Dale y Marco, sugiriendo que se encargaran de la situación por su cuenta. Zephyr observó que, a veces, cuando se creían capaces, preferían limpiar la mazmorra sin ayuda externa. Dale argumentó que su misión era explorar, no correr riesgos innecesarios. Preguntó qué harían si encontraban muchos monstruos o enemigos más poderosos. Goat respondió que eran 4, no solo 3, y que eso sería suficiente para enfrentar incluso a un cobalto. Dale, sin embargo, cuestionó si Goat hablaba en serio y alegó que Zephyr no contaba, ya que solo cargaba el equipo. Preguntó cómo podrían limpiar una mazmorra con esa formación. Marco interrumpió, sugiriendo que escucharan la opinión de Zephyr antes de tomar una decisión. Goat, entonces, pidió a Zephyr que mostrara lo que había traído. Zephyr tomó una bolsa y confirmó que contenía hojas y frutas del arbusto lunar. Cuando se trituraba y mezclaba con excremento de cobalto, la fruta del arbusto lunar producía un olor fuerte que recordaba al de una hembra en celo. Ese aroma era tan potente que los monstruos podían detectarlo a más de 300 pies de distancia. Uno de los monstruos olió la mezcla y se cubrió la nariz, dándose cuenta de que estaban por usarla como cebo. Otro monstruo corrió hacia el aroma y cayó directamente en la trampa. La cabra,
aún herida, observó la escena y murmuró que había dicho que funcionaría. Dale lo llamó genio. Con una sonrisa, la cabra corrigió, diciendo que lo que quería decir era todo el tiempo. Dale, curioso, preguntó cómo se le había ocurrido llevar esa planta, ya que nunca había oído hablar de ella. Goat lo atribuyó a la experiencia y la madurez. Zephyr, en silencio, reflexionó que, en realidad, fue él quien le había contado a Goat sobre la planta. Recordó que, en su vida anterior, antes de ser resucitado y transferido al equipo de caza, él y Goat trabajaban juntos en la misma unidad. Recordaba cómo Goat siempre buscaba reconocimiento, pero nunca tuvo la oportunidad de alcanzarlo. La escena entonces regresó al momento anterior a la misión del equipo. Goat preguntaba si todo estaba claro. Zephyr respondió que, en realidad, ya había entrado y verificado el lugar solo el día anterior. Explicó que solo quedaban algunos cobaltos rezagados en los alrededores. Goat quiso saber cuántas vidas le quedaban. Zephyr reveló que era el líder del Recon en su antiguo grupo y poseía un talento especial para localizar cosas. Goat preguntó si creía que los 4 serían capaces de limpiar la mazmorra solos con ese plan. Zephyr dijo que la decisión era de Goat, pero creía que valía la pena considerarlo. Dividir una mazmorra fácil como esa con otros equipos sería un desperdicio. Goat empezó a considerar que ese tipo podría ser bastante útil. Pensó que los arbustos lunares tampoco eran fáciles de encontrar. Zephyr siempre parecía estar bien preparado y sabía mucho sobre caza de monstruos. A Goat también le gustaba que él le diera el crédito sin intentar sobresalir. Como jefe de la unidad, una sola palabra al Departamento de Recursos Humanos podía transferirlo al equipo de caza de inmediato. Goat le entregó un cuchillo a Zephyr y dijo, toma, usa esto. Zephyr le dio las gracias. Goat pensaba que tenía razón, probablemente por eso ese novato trataba de impresionarlo tanto. Era claro que Zephyr era un trabajador dedicado, pero no llegaba a ser desesperado. Vencer una pequeña mazmorra de cobaltos no era suficiente para impresionarlo de verdad. Aún así, en reconocimiento a los esfuerzos de Zephyr, Goat se sentía satisfecho de quedarse con el crédito por limpiar esa mazmorra. La escena entonces regresaba al presente. Goat abatía a un monstruo y comentaba que probablemente ya se había encargado de la situación. Marco también derrotó a un enemigo con su martillo y dijo que no esperaba que fuera tan fácil. Goat recogió una piedra y lamentó que, por desgracia, las piedras de maná de los cobaltos no fueran de buena calidad. Zephyr confirmó que el camino adelante estaba despejado. Goat asintió y dijo que era hora de encargarse del resto. Dale interrumpió, diciendo que había algo extraño allí. Encontró algunos huesos, los recogió y se preguntó si serían restos de una comida o huesos de animales. Tras examinarlos con atención, concluyó que parecían huesos de cobalto. De repente, los huesos se movieron, atraparon a Dale y lo lanzaron a un lado. Marco se preparó para atacar y ordenó que todos se colocaran detrás de él. Por dentro, maldecía la situación, creyendo que todo había terminado, pero ahora se daba cuenta de que había algo más allí. Fuera lo que fuese, debían protegerse. Afirmó que su escudo de maná podía resistir incluso a un jefe orco, nada lo atravesaría. Sin embargo, el monstruo de huesos atacó, destruyendo el escudo de un solo golpe. Marco escupió sangre y cayó desmayado. Goat quedó en shock al ver la cola de la criatura. Mientras tanto, el chico de gafas, afuera, notó que las pulseras en su muñeca comenzaban a romperse. Recordó las instrucciones: si algo le sucedía a los miembros, las pulseras conectadas también se romperían. 3 de ellas se habían roto al mismo tiempo. El chico se alarmó, preguntándose qué estaría ocurriendo dentro de la mazmorra. Allí dentro, Goat también había sido gravemente herido. Zephyr, por otro lado, ya se posicionaba para enfrentar al monstruo. El sistema activó una ventana, informando la activación de una habilidad llamada Muro de Hierro. Esta habilidad aumentaba significativamente la durabilidad del usuario, cancelando cualquier daño menor y previniendo la fatiga. Zephyr reflexionó que, incluso con esa habilidad, el monstruo frente a él tal vez fuera demasiado fuerte. A pesar de parecer joven, probablemente con menos de un año, su fuerza era impresionante. La cola de la criatura atrapó a Dale, quien ahora entendía lo que enfrentaban. Era un depredador que utilizaba feromonas para engañar a otros monstruos, haciéndoles creer que era de su misma especie. Cuando crecía, devoraba a los monstruos que lo criaban y abandonaba el nido. Zephyr se acercó a Goat y tomó su lanza, preguntando si podía tomarla prestada. Goat, herido, le pidió que esperara y quiso saber qué planeaba hacer. Zephyr agitó la lanza con firmeza, sintiendo que, finalmente, era su oportunidad de luchar de verdad. Con su magia activada,
declaró que ahora le permitiría al monstruo elegir con qué arma prefería ser asesinado. La ventana del sistema notificaba que la tercera ventaja era la llave de plata, capaz de abrir una puerta en un castillo olvidado. Quien la poseyera podría almacenar objetos en una sala plateada, accesible en cualquier momento y lugar. En ese momento, los objetos estaban almacenados en la mano izquierda. Zephyr comprendía que eso funcionaba, esencialmente, como un inventario. Al conjurar un paño y una hierba de dragón directamente desde la mano, usando los poderes de la llave, sorprendía completamente a la cabra. El sistema informaba que la hierba de dragón era un tónico natural que calmaba la mente. Zephyr lo apartaba y ataba el paño a la mano que sostenía la lanza, advirtiendo que aquello se pondría intenso. La cabra, confundida, cuestionaba sus acciones, señalando que él ni siquiera era un soldado. Zephyr, consciente de su propia mortalidad, se negaba a morir escondido detrás de un subordinado, como un cobarde. El monstruo avanzaba al mismo tiempo que él, mientras preparaba su ataque con la lanza. La ventana del sistema notificaba el uso de la habilidad miedo, capaz de paralizar enemigos con terror. La cabra, observando, recordaba una antigua lección oída en los primeros días de servicio. Recordaba vívidamente una ciudad siendo atacada por un depredador adulto, y como todos allí simplemente se quedaron parados, incapaces incluso de parpadear, congelados por el miedo. No había nada que hacer, salvo esperar su turno. En el presente, la cabra reaccionaba en shock al sonido del ataque de Zephyr, intentando comprender lo que estaba ocurriendo. Zephyr, al golpear con la lanza, confirmaba que el efecto del miedo estaba siendo neutralizado con eficacia. Entonces escupió la hierba de dragón. El sistema reiteraba nuevamente el efecto calmante del tónico y también revelaba la segunda ventaja, la habilidad secreta de Hermes, que aumentaba en un 500% la eficacia de cualquier poción. Reflexionaba que, entre las 9 ventajas, solo una era un arma real, pero que, desafortunadamente, aún no tenía suficiente maná para utilizarla. Por ahora, creía que era suficiente controlar a una criatura tan pequeña. Sacando una botella de veneno de su inventario, la aplicaba a la lanza. Recordaba a su viejo amigo, Fad, el rey de los venenos, y al veneno número 68 entre los 72 que él había creado. La escena entonces regresaba a un flashback. Zephyr se recordaba sentado con Fad, mientras éste sostenía algunos papeles y le preguntaba si realmente quería donarlos. Fad, tras dedicar su vida a la creación de esas fórmulas, veía poco sentido en guardarlas en un mundo al borde del colapso. Prefería que fueran usadas a verlas desperdiciadas. De vuelta al presente, Zephyr perforaba al monstruo con la lanza, observando cómo gritaba de dolor. Reflexionaba sobre la naturaleza del veneno vilel, hecho de una planta común. Una vez que entraba en el torrente sanguíneo, corroía los órganos internos, provocando un dolor intenso. La crueldad de Fad se reflejaba en el sadismo de la fórmula. Estimaba que tardaría 3 minutos en circular completamente el veneno. Todo lo que necesitaba era resistir hasta entonces. Continuaba atacando con la lanza, pero el monstruo lo arrojaba lejos con la cola. Zephyr, decidido, lanzaba el frasco de veneno directamente en la boca de la criatura. El monstruo vomitaba sangre. Faltaba poco, quizás 2 minutos, no. Solo uno. Zephyr reconocía que sus habilidades no serían suficientes para escapar, así que necesitaba asegurarse de que el monstruo cayera. Continuaba apuñalándolo, incluso mientras la cola de la criatura intentaba golpearlo nuevamente. Al agarrarla, sentía que el final se aproximaba. Cuando la cola se movía violentamente, Zephyr saltaba sobre el monstruo, rompía la lanza al clavársela en el ojo de la criatura y usaba la otra mitad para perforar el cráneo. Luego, sacaba el cuchillo y lo clavaba en el segundo ojo del monstruo, que rugía de dolor. Sujetándose del cuchillo para mantener la posición, notaba que aún no había terminado. Faltaba un golpe más. Montado sobre el monstruo, reflexionaba sobre el momento presente, comparándolo con su situación de 10 años atrás. Sabía que, en su estado actual, no era lo suficientemente fuerte como para vencer solo con fuerza bruta. Por eso se había preparado con anticipación. Recordaba el agua de recuperación, generalmente considerada ineficaz por solo aumentar el maná cuando se consumía en grandes cantidades. Sabía que era necesario beber más de 10 frascos a la vez para una pequeña ganancia, lo que la hacía poco práctica. Pero con la ventaja de Hermes, se volvía tan poderosa como cualquier poción de élite. El sistema le notificaba una vez más sobre el aumento del 500% en la eficacia. Ahora, con maná suficiente, podía perforar incluso el cráneo de un depredador. Cargando su lanza con maná, utilizaba la técnica básica de liberación y entonces finalizaba al monstruo con un ataque decisivo. Mientras tanto, la cabra observaba y era invadida por un recuerdo. Pensaba que, como jefe de la unidad,
Bastaba una palabra suya al Departamento de Recursos Humanos para que Zephyr fuera transferido al equipo de casa. Estaba casi seguro de que esa era la razón por la que Zephyr se esforzaba tanto. Aún así, podía ver que él era un trabajador dedicado, pero no desesperado. Creía que vencer una simple mazmorra de cobalto no sería suficiente para impresionarlo. Sin embargo, reflexionando mejor, la cabra se daba cuenta de lo equivocado que estaba. Zephyr no necesitaba esforzarse para impresionarlo. Sus talentos, por sí solos, garantizarían reconocimiento. Era solo cuestión de tiempo hasta que llegara a la cima. No obstante, en ese momento, él aún era solo un menor. Ni siquiera podía entrar en una mazmorra por cuenta propia, y por eso necesitaba la ayuda de la cabra para hacerlo. Tras la batalla, Zephyr se acercaba y, con seriedad, indicaba que necesitaban hablar. Después de un tiempo, aparece un hombre de cabello amarillo gravemente herido e insiste en que no es uno de ellos, jurando que dice la verdad. Un hombre de cabello negro sostiene la estrella Fla, que se mueve para atacarlo, girando de manera amenazante. El hombre de cabello amarillo suplica, recordando que se unieron al templo y pidiendo que crean que él no adora al dios de los demonios. Sahak ordena que lo aplasten. El hombre de cabello negro lo golpea y lo mata. Una cien pies emerge del cuerpo muerto. Sahak la ataca con un cuchillo mágico y declara que es una cien pies marcada. Lame el cuchillo y afirma que sabía que ese tonto era un adorador del tártaro. Después de un tiempo, Sahak se arrodilla ante las mafias de los inquisidores. Ellos observan que Sahak mató a 7 miembros del equipo solo para capturar a una rata, cuestionando si una proporción de 7-1 no parece bastante ineficiente, especialmente considerando la urgencia de la situación. Sahak explica que sabe cómo operan esas personas y que pueden suponer que los otros miembros de la unidad ya fueron convertidos. Con solo un mes hasta el ataque, si no erradican a los herejes escondidos en el templo lo más rápido posible, se arrepentirán. El inquisidor Maus cede y acepta calmar las cosas con el equipo de caza, pero insiste en que, a cambio, espera resultados reales. Enfatiza que Sahak lo representa y no debe avergonzarlo. Sahak responde afirmativamente. Mientras tanto, en el Departamento de Recursos Humanos, una chica de cabello corto dice, bien, entonces, Capitán Goat de la unidad de reconocimiento, primero complete el formulario de solicitud. Pregunta si es él quien está recomendando a alguien para la transferencia, y cuál es el nombre y posición de la persona. Goat responde que es Zephyr, del equipo de minería, que acaba de unirse a ellos esa semana. Ella reconoce el nombre y pide un momento. Explica que, al nombrar a un miembro de otro departamento para la transferencia, esa persona se convierte en afiliada a su unidad. Si el desempeño de la unidad disminuye por un error cometido por esa persona, eso puede afectar negativamente sus posibilidades de bonificación o promoción. Pregunta si él acepta esos términos. Goat responde afirmativamente y piensa que, claro, aceptaría. Por otro lado, si Zephyr tiene un buen desempeño, todo el crédito irá para él. Reflexiona que la vida es una cuestión de suerte y no puede creer en su fortuna. La escena cambia al día anterior, en la mazmorra. La cabra pregunta de qué está hablando Zephyr, cuestionando si quiere que finja que toda la lucha con el depredador nunca ocurrió. Zephyr lo confirma. La cabra pregunta si es porque quiere los cuerpos de los monstruos. Zephyr responde que solo quiere al depredador y dejará los kobolds. Sugiere que la cabra diga a los superiores que era solo una guarida de kobolds. La cabra reflexiona que las mazmorras proveen varios recursos, como cadáveres de monstruos, piedras e ítems de mona, pero los esclavos del templo no pueden quedarse con ninguno de ellos. Todo lo que un esclavo guerrero del equipo de caza puede esperar es una recompensa por limpiar la mazmorra y un bono que varía según el valor del botín. Menciona que podría ganar mucho más dinero si vendiera los ítems a un corredor. La cabra responde que eso es imposible, ya que hay una unidad de espera afuera para impedir tales acciones. Agrega que, incluso si hicieran un trato, la unidad de seguimiento vendría y revisaría el área en busca de cualquier ítem. Zephyr está de acuerdo y luego propone una alternativa. Coloca la mano sobre el monstruo y afirma que había algo allí, pero ahora ya no. Aplica magia y transfiere el monstruo a su inventario. La cabra queda en shock por lo que ve y piensa que no puede creerlo. La mayoría de los inventarios pueden contener algunos ítems, pero él acaba de hacer desaparecer a ese enorme monstruo. Hasta la sangre del suelo desapareció. Pregunta si Zephyr no quiere una promoción. La escena regresa al presente. Contempla que limpiará 3 mazmorras más para Zephyr. Puede dividir el botín entre ellos y, a cambio, quedarse con el monstruo. La cabra reflexiona que el número de mazmorras limpiadas cada
cada trimestre y, especialmente, el número de batallas libradas, tienen un gran impacto en las evaluaciones de promoción. Incluso las mazmorras de nivel inferior, como las guaridas de Kobolds, se tienen en cuenta. Reconoce que, como unidad de recon, no se involucran en muchas batallas, y por eso quedó estancado como líder de unidad los últimos 3 años. Sin embargo, con alguien tan poderoso como Zephyr en su equipo, todo cambia. Se da cuenta de que la unidad de recon, siendo la primera en entrar en las mazmorras, puede tenerlas para sí misma, sin interferencia de nadie. Si logran limpiar algunas mazmorras con solo un pequeño grupo, eso lo hará parecer bien como líder de unidad, aumentando sus posibilidades de promoción. Zephyr quiere dinero. Es un buen negocio. Todo lo que necesitan hacer es tener cuidado de no ser atrapados. Si consigue un buen precio por el depredador, podría pagar fácilmente su deuda. Le gustaría dejar el templo de inmediato, pero aún hay algo que necesita hacer allí. Sabe que los caballeros del templo se están preparando para un gran ataque dentro de aproximadamente un mes. Durante ese ataque, descubrirán un ítem que causará sensación en toda la tierra. Cree que debe participar en el ataque, pase lo que pase. Está decidido a obtener ese ítem para cambiar el futuro. Después de un tiempo, Goat anuncia que el registro fue completado y que Zephyr ahora es un miembro del equipo de caza. Le entrega su etiqueta de identificación y le instruye que la lleve al arsenal para recibir su equipo básico. Zephyr reflexiona sobre su vida pasada, recordando que se unió al equipo de caza después de que la lista de participantes ya había sido anunciada, haciendo que perdiera el ataque. Sabe que solo 20 personas del equipo de caza son seleccionadas. Percibe que debe ser excepcionalmente talentoso o tener conexiones influyentes para ser elegido. Considera su plan, ponderando cuándo podrá ejecutarlo. Goat menciona que Zephyr encontrará una fila de personas en el primer piso del edificio del arsenal, a donde se dirige a continuación. Agrega que planea visitar el hospital brevemente para asegurar que Dale y Marco estén recibiendo el tratamiento adecuado para sus heridas. Pregunta si necesita recuperar alguna pertenencia. Entonces, Sahak llega con sus hombres. Goat los ve, coloca la mano sobre la cabeza de Zephyr y le instruye que la baje. Ellos avanzan. Goat explica que esos son agentes oficiales del Inquisidor, esclavos que trabajan directamente para él. Aconseja a Zephyr que los trate como superiores, no como compañeros esclavos. Tienen autoridad para atacar a cualquiera que consideren hereje y castigarlo sin juicio. Algunas personas fueron llevadas simplemente por chocar con ellos o por no dirigirse a ellos adecuadamente. Goat destaca a Sahak, describiéndolo como el perro loco que se unió al equipo de agentes del Inquisidor con el único propósito de matar gente. Una vez que pone los ojos en alguien, nunca los deja escapar. Todos deben tener cuidado con él. Sahak interrumpe, señalando a Zephyr y diciendo que él estaba allí. Goat queda en shock y se pregunta si escuchó correctamente. Se disculpa por un momento, afirmando que algo lo está incomodando. Presenta a Zephyr como un menor y a sí mismo como Sahak, un agente del Inquisidor. Goat pide a Zephyr que declare su nombre y posición. Aclara además que él acaba de ser transferido a su equipo y asegura a Sahak que, como líder del equipo, se encargará de cualquier problema que surja. Sahak ordena que se calle, afirmando que no le preguntó nada. Considera el aura asesina que emana de Zephyr y confirma sus sospechas. Puede sentirla solo con Zephyr parado allí. Cree que la mayoría de las personas no lo notaría, pero él tiene el sentido agudo de un sabueso de sangre. Este tipo es genuinamente poderoso, observa. Zephyr está vestido como un menor, pero fue transferido recientemente al equipo de caza, lo que indica que anteriormente estaba en el equipo de minería. Sahak recuerda cómo los nuevos esclavos son asignados a estaciones de trabajo después de completar pruebas de aptitud, incluyendo pruebas físicas y de maná. Aquellos con habilidades de combate tienen la oportunidad de demostrar sus capacidades, ya que el equipo de caza siempre necesita individuos capaces. Pero alguien tan fuerte como Zephyr fue inicialmente colocado en el equipo de minería y solo después transferido al equipo de caza. Sahak observa inquisidores oficiales y agentes inusuales rodeando a Zephyr. Cree que pueden manejarlo, a pesar de su fuerza, y los instruye a dejarlo hacer algunas preguntas. Advierte a Zephyr que responda con sinceridad, mientras él piensa en Sahak, preguntándose quién se cree que es y cómo está facilitándose todo para sí mismo. Sahak insiste en obtener permiso para hacer algunas preguntas, afirmando con firmeza que Zephyr debería responderlas con sinceridad y que ni siquiera debería considerar mentir. Luego, pregunta si Zephyr ha oído hablar del Tártaro. Zephyr demuestra reconocer inmediatamente el nombre, revelando su profundo conocimiento sobre el tema. Está bien al tanto de los adoradores del Tártaro, un grupo devoto al dios de los demonios, y comprende mejor que nadie el papel crucial que desempeñan. Estos devotos son los principales responsables de la traición contra la humanidad en la inminente Gran Guerra, evento que resultará en la caída de la civilización. Sin embargo, en el momento presente,
Personas de bajo rango aún los ven solo como un culto marginal que se opone a la religión ortodoxa. Sahak explicó que había varias características distintas que diferenciaban a los adoradores del Tártaro de los demás y afirmó poseer un talento especial para identificarlos. Fue esa habilidad la que lo llevó a conseguir un empleo bajo las órdenes del inquisidor Matus. Según él, su intuición indicaba que Zephyr representaba una amenaza, por eso apuntó un cuchillo en su dirección. Anunció entonces que comenzaría el interrogatorio como agente oficial del Inquisidor, advirtiendo que cada palabra dicha y cada acción tomada por Zephyr podrían ser usadas en su contra. Antes de ser cuestionado, Zephyr pidió permiso para hacer una pregunta. Uno de los agentes del Inquisidor consideró eso una actitud arrogante, pero Sahak permitió que continuara. Zephyr solicitó que se trasladaran a otro lugar, justificando que había muchas personas observando y que no quería humillar a Sahak en público, lo que podría ponerlo en una situación vergonzosa. Sahak, incrédulo ante la sugerencia, reaccionó preguntando qué acababa de decir Zephyr y comentó que ciertamente era muy engreído. Quiso saber si Zephyr realmente creía que podría derrotar a los 5 él solo. Despreciando la preocupación, Sahak afirmó que valía más la pena darle una lección a personas arrogantes como Zephyr y entonces se lanzó al ataque. Conjuraron un círculo mágico alrededor de Zephyr. La ventana del sistema notificó que el campo rojo de habilidad aumentaba las estadísticas de todos los aliados dentro de él mientras estuviera activo. El efecto de impulso era amplificado dependiendo del número de conjuradores. Sin embargo, la habilidad solo estaba activa como equipo debido al entendimiento limitado del conjurador sobre ella. Zephyr pensó que eso sería interesante y decidió seguir con la pelea. Sahak observó que Zephyr estaba parado en una posición extraña, pareciendo una postura de artes marciales, y pensó en solo esperar para ver qué haría. Sin embargo, a diferencia de la mayoría, decidió atacar de inmediato. Sahak se consideraba invencible dentro del campo rojo. Zephyr bloqueó el ataque e intentó contraatacar. Se agachó y golpeó la pierna de Sahak, creyendo haberlo acertado. Sin embargo, el golpe no tuvo efecto, lo que lo hizo preguntarse si la pierna de Sahak estaba hecha de acero. Luego, Zephyr lanzó una serie de puñetazos potentes, dejando a Sahak inconsciente. Cabra alertó a Zephyr para que mirara a la derecha. Un chico de cabello negro arrojó una masa en forma de estrella en su dirección. Zephyr intentó bloquear con el brazo, pero el chico giró la cadena nuevamente y se preparó para otro ataque. Zephyr comentó que no sabía que él podía hablar y sugirió que debería hacerlo más a menudo, pensando que solo era una mascota. El chico lanzó la masa nuevamente, haciendo que el suelo se rompiera. Las personas alrededor advirtieron sobre las piedras volando por todas partes. Una de ellas gritó que todos tuvieran cuidado. Cabra pensó que el chico era aterrador. Sabía que Zephyr era fuerte desde que lo vio luchar en la mazmorra, pero se sorprendió al verlo derrotar a Sahak en pocos segundos con un nuevo arte marcial. Además, la masa del hombre alto parecía tener voluntad propia al desgarrar el suelo. Al observar con atención, notó que evitaba completamente a Zephyr. Cabra se preguntó qué sucedería si Zephyr realmente lograba derrotarlos. Sahak quedaría tan humillado que ni siquiera podría solicitar una orden oficial de arresto. Cabra creía que, si Zephyr los derrotaba, ni siquiera habría interrogatorio. Sin embargo, en caso de perder, sería culpado por asociación como líder de la unidad. Por eso, esperaba que Zephyr ganara. Un hombre de cabello amarillo comentó que el tiempo de Zephyr se estaba acabando. Cabra preguntó qué quería decir con eso. El hombre explicó que, aunque Zephyr estaba luchando bien y esquivando los ataques, ya habían pasado varios minutos. Zephyr agarró la cadena de la masa y notó una luz mágica a su alrededor. Pensó en que el campo rojo aún estaba activo. El chico de cabello negro intentó jalar la cadena con su poder. Al mismo tiempo, Sahak aprovechó para atacar por la espalda con una espada. Zephyr concluyó que los enemigos se volvían más fuertes con el tiempo. Sahak declaró que el juego había terminado. Ordenó que Zephyr se preparara, pues se arrepentiría de no haber suplicado por prisión desde el principio. Mientras corría para atacar, su mano fue atrapada por una cadena. Zephyr comenzó a golpearlo repetidamente. Sahak ni siquiera podía verlo con claridad. Afirmó que sus estadísticas estaban un 80% más altas que lo normal y que Zephyr no tenía oportunidad contra tal velocidad. Gritó que muriera, llamándolo idiota miserable, mientras reía. Zephyr entonces golpeó las cadenas contra su cabeza con ambas manos, aplastó su rostro contra el suelo y tiró de su cabello. Preguntó si no sabían cómo trabajar en equipo. Le dio un rodillazo en la cabeza. Saab concluyó que, incluso con la velocidad y defensa aumentadas por el campo rojo, no era suficiente contra Zephyr. Reconoció que había subestimado al grandulón. Si realmente quería mostrar su velocidad,
debería haber usado a alguien con mayor resistencia. El chico de cabello negro se enfureció, llamó a Zephyr niñato y exigió que se acercara. Agarró la cadena y la lanzó contra él. Zephyr ironizó la situación, observando que el chico estaba construido como un tanque, pero insistía en usar cadenas en lugar de pelear cuerpo a cuerpo. Pensó que, si sus antiguos subordinados hubieran cometido errores tan graves, él mismo los habría golpeado. Aprovechando el aumento de poder de la habilidad mágica básica, jaló la cadena e hizo que la masa cayera al suelo. Todos quedaron impactados con la escena. Sahak intentó levantarse, pero fue derrotado nuevamente. Con rabia y humillación, preguntó quién era Zephyr. Zephyr respondió que pensaba que Sahak era un interrogador y preguntó si eso era todo lo que tenía para decir. Con frialdad, dijo que Sahak no tenía derecho a saber su identidad y comenzó a alejarse. Desde la ventana, Ned Strier observaba todo. Le pareció increíble y se preguntó si Zephyr había sido enviado por su maestro. Una persona pregunta qué ha sucedido. Otra dice que no puede creerlo. Sahak había perdido. Él intenta levantarse y dice que lo matará. Zephyr piensa que es un mal perdedor y considera que ha completado la primera parte de su plan. La única cuestión ahora es cuándo oirá hablar de ello, pero es solo cuestión de tiempo. De repente, se sienta en el suelo y se da cuenta de que no puede mover ni un solo músculo. Se siente completamente agotado y todo su cuerpo duele. Debe ser congelación de maná. La ventana del sistema notifica que la congelación de maná es un dolor temporal y una sensación de agotamiento que ocurre cuando un usuario de maná se queda sin energía. Concluye que la habilidad consumió su maná más rápido de lo que pensaba. Incluso con todos esos aumentos en su nivel de maná, su cuerpo de hace 10 años no es tan fuerte. Piensa que, si no hace algo al respecto, la cobranza comenzará. En ese momento, un espíritu aparece frente a él y anuncia que viene en nombre del señor Usra, el gran dios de la deuda. Su reserva de maná ha llegado a 0, y ahora comenzará la cobranza por la habilidad Muro de Hierro. Zephyr se da cuenta de que esta habilidad no solo sirve para aumentar defensa y resistencia, cualquier fatiga y daños sufridos durante el uso se almacenan como deuda. Así, cuando el maná se agota, todo el daño acumulado se siente de una vez. Sabe que muchos aventureros usaron esta habilidad para intentar conquistar mazmorras de nivel superior y terminaron en bancarrota o muertos en el proceso. Es un arma de doble filo, típica de Ashra, el dios de la deuda, una deidad que se alimenta de la desesperación humana al borde de la destrucción. Piensa que el espíritu estaba babeando mientras lo observaba luchar contra ese idiota codicioso. El espíritu usa su poder y anuncia que la medición de daño ha sido completada. Inicia la cuenta regresiva. Zephyr siente su cuerpo cada vez más pesado, pero necesita hacer algo, y no puede moverse. Rompe uno de los guantes, ve una pequeña botella y la llama su agua de recuperación de emergencia. El espíritu continúa la cuenta y anuncia: 1. Zephyr bebe el agua de recuperación. El espíritu lanza su gran campana contra él y anuncia que el usuario ha recuperado un punto de maná, cancelando la cuenta de cobranza. Añade que la deuda será cobrada en una fecha posterior y desaparece. Zephyr ríe y dice a Usra que lo subestimó, preguntando si realmente pensaba que no se habría preparado. Se considera un experto en supervivencia, habiendo permanecido vivo durante un año entero incluso después de la destrucción de la humanidad. Evitar la cobranza de Usra no es nada, siempre que administre bien su maná. Muro de Hierro es totalmente segura y una habilidad súper eficaz. En su vida anterior, valía alrededor de 500 de oro. Las habilidades siempre fueron caras, y esta era especialmente popular entre los berserkers. De cualquier manera, es mucho más de lo que puede pagar ahora. Levanta el dedo medio hacia el cielo y agradece sarcásticamente. Usra se irrita al ver eso. Después de un tiempo, Zephyr despierta en una habitación y se pregunta si se desmayó y dónde está. La sacerdotisa Anna Primrose está cerca e informa que ha despertado. Ella pregunta si durmió bien. Se ve atado a una cama, con varias armas alrededor, y cuestiona qué está haciendo ella. Ella se disculpa, observando que debe estar sorprendido por despertar en un lugar nuevo, y lo tranquiliza. Dice que están en su taller. Comenta que debía estar exhausto, ya que dormía profundamente, y le informa que el plazo del primer préstamo que hizo en la tienda expiró hace una hora. Le pregunta si está loco. Ella toma un cuchillo y dice estar preocupada por los riesgos que asumió, haciendo préstamos con garantía y no pagando los intereses a tiempo. A estas alturas, parece que no tiene intención de pagar. Acerca el cuchillo a su ojo y exige que diga si pretende o no saldar los préstamos. Zephyr se da cuenta de que había olvidado completamente que les debía dinero. Si usa maná ahora, Usra volverá para cobrar la deuda nuevamente. Tendrá que hablar para salir de esta situación. Afirma que recibirá su recompensa por la victoria en la mazmorra la próxima semana y le pide que espere hasta entonces. Ella responde que lo harán también,
claro, pero lo cuestiona sobre los préstamos diarios hechos en la tienda y los intereses no pagados. Pregunta cómo pretende pagar los intereses acumulados hasta recibir su recompensa. Comenta que la mazmorra era solo una guarida de cobaltos, ¿eso sería suficiente? Le pregunta qué va a hacer y sugiere cortar sus órganos inmediatamente. Llama a sus subordinados, que confirman y se acercan para cortar sus cuerdas. Ella sostiene un cuchillo grande y posiciona su mano sobre la mesa. Afirma que, por ahora, cortarán solo un dedo. Cree que ver un dedo faltante lo hará tomar en serio al templo. Zephyr pide que esperen e intenta recordar algo. Ella ordena que corten. El subordinado levanta el cuchillo para atacar, pero se detiene antes de alcanzar su dedo. Ella también dice que esperen y piensa para sí misma, llamándolo idiota. Exige saber, ¿acaba de decir lo que ella cree haber oído? ¿Quién diablos es él? Su subordinado pregunta qué ocurre. Les ordena a ambos que se retiren. Ellos preguntan qué está pasando. Repite la orden, diciéndoles que salgan. Él reconoce la orden y comenta al otro que está molesto, sugiriendo que deberían salir. Ella exige que Zephyr diga la verdad y le pregunta cómo sabe ese nombre. Zephyr responde preguntando cómo no conocería a alguien tan famosa como su hermana, o mejor dicho, la corredora de monstruos Wither Rose. Zephyr reflexiona que Anna Primrose, monja del Templo de la Luz, también es Wither Rose, una traficante involucrada con objetos de monstruos, bienes robados y el submundo del crimen. Considera una tontería adentrarse en una mazmorra con el equipo barato disponible para el grupo de caza. Por eso, planea hacer un trato con ella para conseguir mejores artículos. Explica que, en realidad, estaba en camino para verla, le agradece por haberlo recogido y le pregunta si puede desatarlo primero. Agrega que no parece apropiado hablar de negocios acostado y propone un trato más productivo. Mientras tanto, Sahak despierta en su habitación y lanza la comida con rabia. Una enfermera le pide que se calme y le recuerda que necesita descansar. Recuerda a Zephyr preguntándole si eso era todo, como si dijera que no tenía derecho a saber. Sahak lo maldice y exige saber cómo se atreve. Declara que matará a ese idiota, aunque sea lo último que haga. Ned Strier entra a la habitación y pregunta qué está ocurriendo, cuestionando quién está causando tanto alboroto en el hospital. Sahak lo saluda y le da las buenas noches. Ned lo tranquiliza, diciendo que está bien y que no necesita levantarse. Ordena a los sanadores que se retiren, pues él se encargará de Sahak. Ellos obedecen y se van. Ned menciona que escuchó que Sahak tuvo un pequeño accidente. Sahak se disculpa, admitiendo que cometió un error, pero insiste en que no hay nada de qué preocuparse. Se lleva un cuchillo a la boca y pregunta qué quiere decir Ned con nada de qué preocuparse. Menciona que, en todos los lugares a los que va, todos han estado hablando de eso toda la noche. Aún así, asegura que no hay motivo para alarmarse. Explica que el inquisidor Mata siempre le dijo que nunca hiciera nada que lo avergonzara. Pero Sahak fue golpeado frente a todos esos esclavos, como un perro callejero. Toma un cuchillo y afirma que solo le dieron libertad porque tenían grandes esperanzas en él. Cuando descubrió al primer adorador de Tártaro, pensaron que tenía un don especial. Pregunta si Ned sabe cuántos adoradores de Tártaro ha cazado en los últimos 6 meses, incluyendo al primero. Sahak afirma que solo han sido 2. Reconoce que sus superiores están empezando a dudar de sus habilidades. Están cansados de tolerar sus tonterías, y ahora ha deshonrado el título de agente del Inquisidor. Sahak se arrodilla e implora una oportunidad más, prometiendo que hará lo que sea. Afirma que, primero, debe arreglar las cosas matando al tipo que lo humilló, después decidirá qué hacer. Cree que si no puede lograr ni siquiera eso, ya no será digno de vestir el uniforme rojo de agente. Lanza un paquete frente a Ned y le ordena que lo use. Sahak ve algunos objetos mágicos y los identifica como pertenecientes a adoradores de Tártaro. Ned menciona que estaban en la habitación de aquel adorador que Sahak capturó, y le deja a él decidir si debe usarlos o no. Agrega que Sahak no tiene nada que perder. De todos modos, le aconseja hacer su elección sin remordimientos y sale de la habitación. Considera a Seak, el perro loco, el enemigo común de todos los esclavos del equipo de caza. Habiendo matado a 26 esclavos en el templo en los últimos 6 meses, volver a ser un esclavo ahora significaría una muerte segura a manos del grupo. Agarra la esfera mágica y piensa que no hay forma de que las cosas empiecen a mejorar. Ha trabajado demasiado para escapar de la miseria de ser esclavo y no dejará que todo termine así. Ese idiota va a morir, no él. Mientras tanto, Ned instruye a un guardia que vigile a Sahak y se asegure de que no haga nada estúpido. El guardia está de acuerdo. Ned observa que las personas deben conocer su lugar, o serán descartadas como él. Pregunta sobre el talento y comenta que el tonto no tiene idea de que solo sirvió para crear una distracción. El guardia menciona que, gracias a las payasadas de Sahak, el jefe de los caballeros del templo bajó la guardia. Ned planea infiltrarse en el ataque de los caballeros e interceptar el objeto durante el proceso. Tiene la intención
misión de eliminar al jefe de los caballeros en la mazmorra, permitiendo que los adoradores de Tártaro tomen el control de la tercera parroquia del Templo de la Luz. Cree que esta misión cambiará el destino de los adoradores de Tártaro, y no permitirá que nadie arruine sus planes. Acepta investigar a Zephyr. Considera que Zephyr estaba usando técnicas de artes marciales que solo el maestro y sus discípulos conocen. Si el maestro lo envió para ayudarlos, ¿por qué no se acercó de la forma habitual? Cree que Zephyr es sospechoso. Si no tiene cuidado, podría filtrar información sobre ellos. Por eso, planea usar a Sahak para ponerlo a prueba. Decide que, si Zephyr no está de su lado, simplemente se desharán de él. Mientras tanto, Anna Primrose observa el cadáver del monstruo y piensa que no puede creerlo. Pensaba que solo era un lunático, pero mira eso. Zephyr pregunta si le gustó. Ella pregunta si está bromeando y dice que le encantó. Después afirma que, de todos modos, quiere asegurarse de que todo esté bien. La ventana del sistema notifica los objetos a vender: un cadáver de depredador con N piedras mona, cerebro y algunos huesos dañados. Los objetos a comprar son 5 encantamientos divinos avanzados, un rosario milagroso de curación, una piedra de salamandra, un set de alquimia de plata, alquiler de una hierba bendita del sol, una hierba bendita de la luna, un cuerno, etc. Observa que no hay nada allí que no pueda conseguirle. El problema es el dinero. Esos objetos cuestan 5.000 de oro en total. Tendrá que traerle 3 depredadores más. Él dice que no hay problema, se los traerá en 3 semanas. Le pide que tenga todo listo para entonces. Pero antes de eso, necesita un favor más. Después de un tiempo, Zephyr se sentó con Cabra y los demás integrantes del grupo. Cabra, buscando crear un ambiente más acogedor, comentó que todos ya se conocían, pero sugirió que se presentaran nuevamente para el nuevo integrante. Comenzó presentando a Marco, refiriéndose a él como el petrolero de la unidad. Marco respondió cordialmente, mostrando placer en conocer a Zephyr. A continuación, Cabra mencionó a Dale, destacando que llevaba solo 3 meses con ellos, pero ya se mostraba como un excelente espadachín. Por último, presentó a Zephyr como el miembro más nuevo y prometedor del equipo. Con un gesto entusiasta, Cabra animó a todos a brindar, levantando sus copas. Mientras tanto, Zephyr observaba al grupo con cierta curiosidad, preguntándose por qué había tanta tensión en el aire. En su opinión, todos deberían estar más tranquilos. Al fin y al cabo, él había sido enviado para ayudarlos. Aunque tenía el rostro serio, admitía que la comida no era digna de una fiesta, pero, considerando las deudas de todos, era lo mejor que podían hacer. Antes de que el ambiente se enfriara aún más, Zephyr pidió la palabra. De forma discreta, sacó una botella escondida y, en tono directo, declaró que no solía beber orina de caballo. Todos se mostraron visiblemente felices al ver la botella y comenzaron a preguntar dónde la había conseguido. Él creía haberla adquirido de Witterrose, una bebida de lujo que la mayoría de los esclavos jamás soñaría con comprar. Sugirió entonces que todos tomaran un trago y propuso un brindis por la futura colaboración entre ellos. Cabra comentó que ya sabía qué tipo de persona era Zephyr, un tipo agradable, y todos llenaron sus copas. Zephyr veía un intercambio útil, ayudaría a mejorar la reputación del grupo, mientras ellos le ayudarían a robar cadáveres de monstruos, les gustara o no. Todos estaban involucrados hasta que ocurrió el ataque. Reflexionaba que, en su vida pasada, ya había formado parte de la misma unidad que Cabra, por eso lo conocía bien. Todo lo que necesitaba era guiarlo, ya que los otros 2 miembros no estaban vivos en esa época y, por lo tanto, aún eran incógnitas para él. Se preguntaba si cooperarían o si tendría que eliminarlos, pero creía que pronto tendría la respuesta. Pensaba que las personas ayudaban a quienes les ofrecían lo que querían: dinero a los codiciosos, éxito a los ambiciosos y poder a los que ansiaban importancia. Creía que bastaba con fortalecerlos un poco, aunque sabía que siempre existía al menos una excepción molesta en cualquier grupo, y él no era del tipo que toleraba a personas que no le agradaban. Dale, por su parte, lo observaba con desconfianza y concluía que no le gustaba ese sujeto. La escena entonces cambiaba a un flashback, en el que Cabra conversaba con Dale y Marco. Cabra enfatizaba la importancia de la misión actual para el grupo. En ese momento, él estaba en el nivel 4, mientras que Marco y Dale estaban en el nivel 5. Como bien sabían, incluso un ascenso de nivel alteraba drásticamente la forma en que los demás los trataban. Por eso, pedía la cooperación de ambos y que trataran a Zephyr con gentileza. Marco mencionaba que aún le parecía increíble que el novato los hubiera salvado y que Cabra hubiese hecho un trato con él. Dale reconocía que, como líder de la unidad, era decisión de Cabra,
pero cuestionaba si no deberían haber sido consultados antes. Cabra admitía que también se preguntaba si Zephyr no habría inventado toda la historia, aprovechándose de su inconsciencia para engañarlo. Sin embargo, descartaba la idea de que un novato pudiera derrotar solo a un depredador, considerándola absurda. Cuestionaba entonces quién más podría haber hecho eso. Advertía que, si alguien descubría el trato, podrían acabar presos o incluso ejecutados por tráfico de cadáveres de monstruos. Marco colocaba el dedo sobre los labios, pidiendo silencio, ya que alguien podría escucharlos. Recordaba que Zephyr ya formaba parte de la unidad y que habían acordado dividir las recompensas en 3 partes. Sugería que esperaran para ver cómo se desarrollaría la situación. La escena volvía al presente. Dale incluso consideraba la sugerencia de esperar para ver, pero pronto la descartaba, creyendo que sus compañeros eran ingenuos. En su opinión, Cabra no sabía lo que estaba haciendo y Marco solo simpatizaba con Zephyr por la bebida que había traído. Se negaba a aceptarlo en el grupo, ya que estaba convencido de que sabía identificar problemas. Reflexionaba que, si Marco había sido engañado, pronto todos se darían cuenta de que hablar alto no bastaba para sobrevivir en esa profesión. Después de todo, eran un equipo de caza que invadía mazmorras para vivir. Después de un tiempo, el grupo comenzó a moverse hacia la caverna. Zephyr pensaba en Erin, una ciudad subterránea esculpida en la ladera de una montaña siglos atrás. Marco comentaba que no sabía de la existencia de un lugar así a solo 2 días de viaje del templo. Dale preguntaba si realmente había personas viviendo en las cavernas, mostrando interés. Cabra explicaba que el interior era aún más fascinante, con salas de estar, dormitorios, cocinas e incluso habitaciones para huéspedes. Por eso, las personas enviadas en misión por el templo o viajeros en busca de curación solían hospedarse en los extremos de la ciudad. Él recordaba haber estado allí cuando aún era un novato. Marco bromeaba diciendo que Cabra debería haberlos llevado allí en esa época, y no ahora, cuando el lugar ya estaba infestado de monstruos. Entraron en la caverna y en las telarañas esparcidas a su alrededor. Zephyr activaba su habilidad mágica y reflexionaba sobre la percepción de maná. Esa técnica aumentaba su sensibilidad al envolver su cuerpo con maná o al esparcirlo por el suelo, permitiéndole detectar contornos de objetos, movimientos y especialmente la presencia de maná, como si tocara físicamente a los objetivos. Siguiendo con el grupo, avistó una araña de acero negra. Luego, se sentaron en el suelo para discutir. Dale preguntaba si realmente estaba allí. Zephyr confirmaba, diciendo que había encontrado rastros en la entrada. Comenzaba entonces a explicar el plan. Evitarían las telarañas y seguirían hasta el agujero donde estarían las arañas bebé. Dibujando un esquema en el suelo, continuaba, verterían una droga paralizante en el lugar, esperarían 1 minuto y eliminarían a todas. Agregaba que tendría que mantener su percepción de maná activa durante ese tiempo, lo que sería difícil. Sin embargo, como las arañas dormían durante el día, bastaba con acercarse con cuidado. Dale sugería esperar 1 minuto, observando que el problema no era la dificultad del plan, sino el tipo de enemigo que enfrentarían. Afirmaba que, si realmente se trataba de una araña de acero negra, los 4 no tendrían oportunidad por sí solos. Explicaba que ese tipo de monstruo poseía un caparazón resistente como el acero, impenetrable por espadas, además de ataques poderosos. Lo peor, sin embargo, era su reproducción acelerada, capaz de formar un ejército en poco tiempo. Afirmaba que atacar un nido de arañas de acero negro era aún más arriesgado que enfrentar a un depredador adulto. De esa forma, sugería informar la mazmorra al templo o, al menos, buscar refuerzos del equipo de combate. Zephyr estaba de acuerdo, diciendo que era una buena sugerencia. No obstante, añadía que, si Dale no creía poder lidiar con la situación, era bienvenido a quedarse afuera. Afirmaba que podría limpiar la mazmorra solo, de cualquier forma. Dale no esperaba esa respuesta, pero solo reforzaba sus sospechas de que Zephyr era un farsante. Reflexionaba que no había presenciado a Zephyr enfrentarse al depredador ni al agente inquisidor Sahak. Ahora afirmaba poder derrotar solo un nido de arañas de acero negro. Nada de eso tenía sentido para Dale. Pensaba que, si alguien realmente tuviera ese nivel de poder, no estaría en una unidad como la de ellos. Concluía que probablemente la mazmorra no era tan peligrosa como Zephyr decía. Creía que Zephyr solo estaba tratando de asustarlos para que no lo acompañaran. Decidido a descubrir hasta dónde llegaba esa actuación, Dale decidió observarlo. De repente, su mano fue alcanzada por una telaraña. Sorprendido, intentaba soltarse, pero no cedía. Pronto avistó varias arañas acercándose y quedó en shock al ver que una de ellas saltaba hacia él. Zephyr percibió el peligro y concluyó que era hora de actuar. Rápidamente, agarró a Dale para salvarlo. Avanzó para atacar a la criatura,
pero otra araña saltó sobre su brazo y comenzó a morderlo. Zephyr, sorprendido al ver que los enemigos no podían clavar los dientes, se pregunta qué estaba mal. Sin dudarlo, lanza un golpe cargado con mana, eliminándolos de inmediato. Dale, atónito ante la escena, ordena rápidamente que todos se reúnan. El grupo se amontona mientras las arañas los rodean y avanzan para atacar. Para Dale, eso claramente parecía una trampa. Después de todo, dentro de una mazmorra, nunca se puede prever lo que está por venir. Sabiendo eso, considera la posibilidad de que, si tenían que luchar, entonces que así fuera. Recuerda haberle entregado una capa a Marco, indicándole que cubriera el martillo con ella. También instruye a uno de los miembros con apariencia de cabra que hiciera lo mismo con sus armas, usando sus propias capas. Explica que la mayoría de las espadas no son eficaces contra las telarañas de las arañas. Por eso, deberían envolver sus armas con las capas para poder romperlas. Marco sigue la instrucción y, al destruir una de las telarañas con su martillo cubierto, se da cuenta de que la estrategia funciona. Aunque la telaraña se adhiere al arma, no es lo suficientemente resistente como para impedir que siga balanceando el martillo. Mientras elimina algunas arañas, la criatura parecida a una cabra se asusta al notar la cantidad que los rodea, decenas, cientos, quizás incontables. Dale, por su parte, también se lanza al ataque y, con rabia, grita que se aparten, llamando a las criaturas pequeños asquerosos. Durante la pelea, una de las arañas logra herir su brazo, abriéndole un corte. A pesar de eso, mantiene el enfoque e incentiva a los demás a que se apresuren. Zephyr recuerda haber advertido que, cuando todos los monstruos estuvieran reunidos alrededor de ellos, él se encargaría de la situación. Cumpliendo su promesa, se lanza al ataque. Después de un tiempo de combate intenso, el grupo logra eliminar a todas las arañas. La criatura similar a una cabra pregunta si lograron acabar con todas. Dale se sienta, sujetando su brazo herido, mientras evalúa que los cortes son profundos. Reflexiona que no debería haberla subestimado y lamenta no haber podido lidiar con eso solo. Se siente avergonzado al darse cuenta de que está dependiendo de otra persona para ayudarlo. Zephyr le entrega una botella con agua de recuperación, recomendándole que beba. Explica que es una mezcla de agua curativa con hierbas medicinales, funcionando como una poción improvisada. Dale empieza a sospechar que Zephyr sabía exactamente lo que estaba ocurriendo durante todo el enfrentamiento. Su percepción del mana parecía mucho más amplia y precisa que la de cualquiera allí. Eso lo lleva a creer que Zephyr probablemente también notó que él fue el primero en caer en las telarañas. Se pregunta si será reprendido por eso. Zephyr, sin embargo, comenta que todos cometen errores y que lo importante es no repetirlos. Recuerda que, en su vida anterior, entrenó a muchos guerreros inexpertos. La mayoría de ellos no lograba evolucionar, incluso con instrucciones detalladas. Pero Dale se había mostrado diferente, manteniendo un enfoque total durante las explicaciones. Para Zephyr, él pertenece al tipo de persona que solo aprende enfrentando las situaciones directamente, ya que las palabras por sí solas no bastan. Aunque siente la desconfianza de Dale, cree que, al final de la mazmorra, él elegirá entre huir como un cobarde o aceptar su liderazgo. En el siguiente combate, Zephyr ataca a una gran araña con cuerpo de cabra y confirma que su estrategia funcionó. La droga paralizante las hizo más lentas. Dale atraviesa a una de ellas con la espada y recuerda el consejo de Zephyr, observando que la parte inferior de sus cuerpos es más vulnerable. Reconoce que Zephyr tenía razón en todo, desde los hábitos y debilidades de los monstruos hasta la forma más eficiente de derrotarlos. Esa precisión hace que Dale se pregunte cómo alguien podría tener acceso a tanta cantidad de información. Intrigado, comienza a cuestionarse quién era realmente ese hombre tan experimentado. Mientras tanto, sigue luchando, cortando el abdomen de otra araña. La criatura parecida a una cabra entiende rápidamente el método y confirma con un simple entendido. Marco, entusiasmado, expresa su admiración, diciendo que Zephyr es impresionante. Dale comenta que, después de eso, todo se volvió más fácil. Zephyr elogia al grupo, afirmando que hicieron un buen comienzo, y se sienta entre los cuerpos de las arañas derrotadas. Dale se sorprende al darse cuenta del esfuerzo necesario para vencer solo a una gran araña. La cabra reflexiona sobre la cantidad absurda que Zephyr logró derrotar él solo. Zephyr sugiere que hagan una breve pausa para descansar y le pide a la cabra que recupere la comida. Ella acepta con un simple ok y comienza a comer. Marco, curioso, le pregunta a Zephyr en qué área trabajaba antes. Zephyr responde que era un aventurero. Marco continúa, preguntando si había pertenecido a un gran gremio o entrenado con algún maestro renombrado. Dale también muestra interés, reflexionando sobre el misterioso pasado de Zephyr. Sin dar muchos detalles, Zephyr comenta que ahora solo queda la sala del jefe. Marco reacciona con entusiasmo,
diciendo que eso es genial. La cabra pregunta qué deberían hacer a continuación. En respuesta, Zephyr corta la pierna de una araña, divide el hueso e improvisa un arma con él. Afirma que todos cumplieron bien sus roles hasta ahora, pero que, a partir de este punto, necesita que le dejen el resto a él. Los demás se quedan impactados al oír esas palabras. La cabra reflexiona sobre los últimos 4 años que pasó en el equipo de caza. Durante ese tiempo, muchos compañeros perdieron la vida, pero él tuvo la suerte de sobrevivir. Sin embargo, esa supervivencia no fue mera casualidad. Siempre eligió las rutas más seguras y siguió fielmente las órdenes de sus superiores, evitando riesgos innecesarios. Recuerda a Dale comentando que sería un desperdicio compartir una mazmorra tan fácil como aquella con otras personas. Mientras tanto, Marco observa que no esperaba que todo fuera tan simple, recordando el momento en que encontraron una cabra de piedra. Lamenta que los monstruos de piedra no fueran más valiosos, ya que se trataban solo de cobaltos. Atribuye a eso el hecho de nunca haber sido promovido, aunque eso no le molesta. Para él, arriesgar la vida no vale la pena. Zephyr anuncia que cumplió con su parte y exige que todos salgan de allí. La cabra se da cuenta de que Zephyr pretendía enfrentar al jefe de la mazmorra solo desde el principio. Considera que, de hecho, no serían de gran ayuda, así que lo mejor sería dejarlo actuar libremente. Asiente resignado, aceptando la decisión. Marco, sin embargo, sugiere que, ya que todos están allí, podrían acompañar a Zephyr en esta última etapa. Después de todo, no tenía sentido simplemente irse. La cabra se pregunta qué estaba queriendo decir Marco con eso. Dale, por su parte, está de acuerdo con la idea, afirmando que tendrían más posibilidades si trabajaban en equipo. La cabra, en sus pensamientos, considera que Dale debería recuperarse pronto. Observa que solo son 2, y que acabaría muriendo si no aprendía a reconocer sus propios límites. Mira a Zephyr, pensando si debería intentar convencerlo de impedir que los otros lo acompañaran. Sin embargo, Zephyr aclara que hubo un malentendido. Él no los mandó a descansar, sino a marcharse, ya que ahora pretendía asignar funciones a cada uno. La cabra se siente insegura ante la nueva situación, discrepando silenciosamente de la decisión. Después de un tiempo, Zephyr avanza más profundamente en la caverna. Al mirar hacia abajo, concluye que finalmente llegó al corazón de la mazmorra. Observa que la reina araña está en proceso de desove. Una gran araña protege el lugar, y él la reconoce como una araña nocturna, protectora del nido. Sabe que la reina araña es la verdadera líder del cubil, y que no podrá avanzar en silencio por mucho más tiempo. Las arañas nocturnas raramente se mueven de sus posiciones, funcionando como centinelas pasivas que bloquean cualquier intruso. Usando su inventario mágico, recupera una llave de plata y un poco de flujo común. También toma un saco de harina y lo lanza en dirección a la reina araña. Luego, empuña su ballesta y dispara una flecha. Al impactar, ocurre una explosión. Piensa que basta una pequeña chispa en esa niebla de polvo para iniciar una reacción en cadena entre las partículas, lo que se conoce como una explosión de polvo. Corre de inmediato, sabiendo que eso no sería suficiente para eliminar a sus enemigos. La reina araña comienza a perseguirlo. Dispara otra flecha y piensa que eso es flechas envenenadas. Una notificación del sistema informa que utilizó el veneno Belil, número 68 entre los 72 más mortales creados por Fad, el rey de los venenos. La sustancia causa un dolor extremo, pero aún así, las arañas continúan siguiéndolo. La escena cambia a un flashback. Él sostiene un saco con telarañas y explica que son de una araña de acero negra, capaces de ser exprimidas para producir más hilos. La cabra pregunta si esas telarañas funcionarían contra otras arañas. Zephyr confirma, explicando que sin el fluido especial secretado por sus patas, incluso las arañas quedan atrapadas en ellas. Le indica a la cabra que esparza las telarañas en los puntos estratégicos que había mostrado en la salida. Le entrega el saco de telarañas y le instruye que lo espere afuera, afirmando que la sala del jefe está mucho más llena de telarañas que el resto de la mazmorra. Cree que no tendrían oportunidad si intentaran luchar allí dentro. Por eso, era esencial atraer a los enemigos hacia afuera. La escena regresa al presente. Zephyr se desliza entre las telarañas, y una de las arañas queda atrapada. Empuña el arma hecha con la pierna de una araña y piensa que solo falta una araña nocturna más. Ataca con un golpe certero. Poco después, comienza a correr, notando que la reina araña se acerca. Corre hacia la entrada de la caverna, seguro de que está siendo perseguido. La cabra lo anima a apresurarse. La reina araña escupe veneno en su dirección. Él reconoce que la sustancia es altamente corrosiva, pero lo que realmente la hace aterradora es su efecto oculto. Recuerda que ese veneno lleva una maldición capaz de anular cualquier habilidad defensiva o regenerativa. Los humanos con baja resistencia y poco maná simplemente se derriten antes siquiera de entender que los golpeó. La única forma de escapar es evitar todo
todo contacto con la sustancia. Ante eso, salta fuera de la caverna. La reina araña lo sigue de inmediato, saltando también. Él ordena que todos se posicionen. El grupo se prepara para atacar, mientras Zephyr salta empuñando su arma, listo para enfrentar a la criatura. La reina intenta alcanzarlo, pero él retrocede y la provoca, diciendo que está listo para recibirla. Decide actuar como el tanque del equipo, pues sabe que es el único capaz de enfrentar al jefe cara a cara. Recuerda el momento en que explicó a los demás que debían causar el máximo daño posible mientras él distraía a la criatura. La revelación sorprendió a todos. La cabra, temblorosa, sostiene su arma con fuerza. Mientras sostiene su lanza, está paralizado por el miedo. Sus aliados están inmóviles, observando a la criatura frente a ellos. Al observar al ser enorme, su presencia aplastante hace que parezca una existencia muy inferior. Pensando que siempre evitó el peligro porque su propia seguridad era lo primero, la cabra se pregunta cómo podrían derrotar a algo como la reina araña. Dale recuerda una memoria dolorosa, cuando otros miembros del equipo de caza se burlaban de ellos. Uno de ellos ordenó que prepararan la comida y limpiaran el equipo. Otro apuntaba sus armas y dudaba de sus habilidades, preguntando si realmente creían que eran cazadores como ellos. Se burlaban diciendo que, como ni siquiera peleaban, tenían que encontrar alguna forma de ser útiles. Dale estaba cansado de ser tratado como inútil. Llegar hasta allí ya era una señal de que no había nada más que temer. Si podían luchar contra la reina araña, y él se preparaba para atacar. Marco reflexiona que, tiempo atrás, jamás habrían soñado con enfrentar a un monstruo así. Pero desde la llegada de Zephyr, algo cambió. Todo lo que Zephyr dijo hasta ahora se volvió realidad. Marco decide confiar en él una vez más. Con convicción, anima a los demás diciendo que pueden ganar. La cabra, frustrada, piensa que nadie nunca lo escucha, aunque sea el líder de la unidad. Pero si Dale y Marco están decididos a luchar, no le queda otra opción más que unirse a ellos. Apunta a la parte de la armadura de la reina araña que fue destruida por la explosión. Explica que, debajo de esa armadura resistente, la carne es blanda. Marco pregunta si es verdad, y entonces la apuñala con un cuchillo. Dale recuerda cuando Zephyr señaló un lugar específico, instruyéndolos a apuntar allí. Dijo que ese punto era un cúmulo de nervios que pasa justo por el centro de la pierna. Dale cubre su espada con un tranquilizante y corta exactamente en ese lugar. Sonríe al ver la hoja entrando y dice, Dulce. En ese momento, la reina araña lanza telarañas a su alrededor. Él se da cuenta de que no hay tiempo para esquivar. Zephyr da un gran salto y la ataca con fuerza. Provoca a la araña, llamándola insecto feo, y lanza varios golpes. Dale observa, sorprendido por la fuerza de Zephyr. Bloquea todos los ataques de la reina araña, y Dale apenas puede seguir sus movimientos. Recuerda cuando la cabra comentó que las arañas no eran tan fuertes, cuestionando si Zephyr estaba seguro de que quería que ellas atacaran. La cabra sugirió que tal vez debería hacerlo solo, pero Zephyr los tranquilizó. Dijo que todo estaría bien. La reina araña estaría furiosa porque sus huevos fueron quemados y no notaría lo que sucediera a sus espaldas. Además, las arañas de acero negro de la reina tenían una característica inusual. Una vez más, tenía razón. Ya han pasado 5 minutos de combate, y la reina araña apenas se ha movido del lugar donde aterrizó. Zephyr explica que las reinas ponen sus huevos en nidos estrechos, por eso evitan usar las patas traseras. Es relativamente seguro atacar por detrás. Aparte de los ataques con telarañas o los pisotones al saltar, concentran sus embestidas en la parte frontal. La reina intenta alcanzar a Zephyr mientras él se mueve hacia atrás. Él piensa que aprendió estos patrones enfrentando arañas gigantes en mazmorras. Ahora que está siendo distraída, solo queda esperar a que el tranquilizante haga efecto. El resto será solo cuestión de tiempo. Marco se prepara para atacar con su martillo. Cree que puede lograrlo. La cabra también la apuñala con una lanza. Se siente confiado. La reina araña levanta a la cabra con la lanza aún clavada en ella. Zephyr observa mientras ella lo lanza. Furiosa, la reina grita que nunca los perdonará. Los llama humanos patéticos. Promete no solo aplastarlos, sino también derretirlos con su veneno. Zephyr activa su poder mágico de maná. La ataca con sus propias manos. Agarra la glándula de veneno y piensa, aquí está. Arranca la glándula del cuerpo de la araña. Hola a todos. ¿Les gustó la historia? A mí me encantó. Si quieren seguir la próxima parte, asegúrense de suscribirse al canal y dejar un like. Nos vemos en la próxima historia, chicos.